Hay algo muy interesante y muy importante, consolidado en todas las escrituras. No se habla de la escritura, sino las escrituras, porque son varios escritos y escritos en diferentes tiempos y escritos en diferentes formas durante toda la historia de la humanidad para diferentes personas. Aclaro, Dios es uno. Dice su palabra, Dios no cambia, ¿correcto? Pero también dice la palabra que Dios habló de muchas maneras y de muchas formas. Y dice ahí en el libro de Hebreos, en otro tiempo a los profetas, y en estos postreros días nos está hablando por el Hijo. Cuando nosotros vamos a leer la palabra, no podemos pensar que lo que está escrito en Génesis, en Éxodo, en Levítico, es exactamente lo mismo que está escrito, digámoslo así, en los evangelios o en las cartas apostólicas. Hay cosas que se han dicho y hay otras cosas que no se han dicho. Y finalmente hasta en el Apocalipsis aparecen cosas que nunca se dijeron. De hecho, cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, en esta carta el Señor, mediante el apóstol Pablo, nos está enseñando acerca del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Y usa una palabra que nosotros vamos a tocar hoy, y en el griego habla acerca de los diferentes tiempos en los que el Señor ha hablado. ¿Sí me hago entender? Y si nosotros pensamos que todas las escrituras es lo mismo, pues nosotros podemos tener un problema. Por eso es muy importante que nosotros leamos y leamos. Esto no es de leer un versiculito y decir, y ya. Porque el Salmo 119, versículo 116, dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces tenemos que coger lo de aquí, lo de acá, lo de acá y lo de acá para ver si el contexto es la verdad, si me hago entender. Santiago ha dicho cosas en la Biblia que uno queda como loco, pero ¿por qué dijo esto Santiago? ¿Sí? Pero entonces tenemos que empezar a ver a quién le creemos. ¿Quién está más cerca de la verdad? Recuerden que no es lo mismo haber escrito algo 1700 años antes de Cristo a haberlo escrito 90 años después de Cristo. ¿Sí me hago entender? Por eso es necesario que cada vez que nosotros miremos un texto, busquemos la concordancia y miremos qué está diciendo. Si yo tomo un texto y juego con ese texto y hago una doctrina con ese texto, pues muy probablemente me voy a apartar de la verdad. Entonces, la suma de tu palabra es la verdad. Vamos un momentico al libro de Efesios. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, pues dice esta palabra que es tan trascendental, pero que muchos la leen y pasan derecho, ¿no? ¿Cierto? Pero esta palabra es la vida. Y el Señor dice, después de dar su último respiro, consumado es. Mire, hemos hablado de esa palabra por varios domingos, pero nosotros no podemos seguir derecho o pasarla de largo si no entendemos realmente qué es lo que el Señor Jesucristo está diciéndolo en la cruz. Consumado es, otra traducción, todo se ha cumplido. Alguien que lo tenga por ahí en otra versión y lo lea a voz de cuello. ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda leer, que no sea Reina Valera. Un voluntario.
Ya tenemos una voluntad. Dice, Jesús probó el vino. Sí. Dijo, todo está cumplido. Todo está cumplido. Fíjense que si nosotros pasamos derecho y decimos, bueno, listo, ¿qué se cumplió? ¿Qué se cumplió en la cruz? Pues muchísimas cosas. Voy a tratar de acordarme de varias cosas. Primero, la maldición de la ley fue abolida ¿dónde? En la cruz. Porque dice la Escritura que todos aquellos que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Se acuerdan? Los saduceos, los fariseos, eran esos como policías, agentes, ¿cierto? Que estaban mirando a las personas, mirando a ver en dónde fallábamos. Y entre todos ellos toman a una mujer que es hallada en adulterio y se la llevan al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él la juzgara, como juzgamos nosotros, ¿no? Y aquellas mujeres cuando eran adúlteras, ¿qué les pasaba? Por la ley. Dice que tenían que morir apedreadas. Más allá, después les metían candela. Todavía en algunos estados en el mundo, no voy a decir nombres, todavía lo hacen. ¿Y qué dice el Señor cuando a ellas se la traen? Ellos dicen, y se la traen para probarlo a Él. Claro, este dice que va a cumplir la ley. Lo que estamos esperando, nosotros fariseos, es que Él diga, hay que matarla. Y cuando llegan allá, dice que el Señor se agacha y empieza a escribir. Les voy a decir que estaba escribiendo, está en el libro de Isaías. Se agacha y empieza a escribir en el piso los nombres de las personas que la traían. Alejandro Cuervo, Ricardo, Diana. Claro, ellos al ver esto dicen, este hombre ¿cómo conoce nuestros nombres? Y uno a uno fueron soltando las piedras y se fueron. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, no hay ninguno. ¿Y qué le dice el Señor? Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Y entonces dice uno en la religión, ¿cómo así? Si el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, tenían que matarla. Entonces la Biblia se contradice. ¿No les ha pasado eso? Con muchos textos bíblicos. Pero no es que la Biblia se contradiga. El problema es que nosotros no estamos entendiendo, no estamos leyendo bien la palabra. Por eso dice el Señor que Él habló de muchas maneras y de muchas formas en diferentes tiempos. Eso es lo que vamos a intentar hoy. Digo intentar porque es tan importante que nosotros nos volvamos expertos en esto. Porque si yo continúo haciendo lo que ya el Señor vino y abolió en la cruz del Calvario, me voy a perder. ¿Me hago entender? Necesito entender las Sagradas Escrituras. Juan 1:18, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene ahí? Léalo. Voy a ponerlos a leer ahora en adelante para que no se me duerma. Juan 1:17 o 1:18. Bueno. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley fue dada por medio de ¿quién? Y la gracia vino por medio de ¿quién? Y dice que la gracia es la verdad. Entonces Moisés habló mentiras. Pues no, tampoco. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en el seminario, y usted debe escudriñar muy bien, es por medio de quién llegó la ley a Moisés. La Biblia dice que se la reveló el ángel. Pero la gracia y la verdad fueron reveladas por medio de quién? De Jesucristo. Nosotros estamos leyendo un texto donde hay una partición, donde hay un fin y hay un principio. Estamos pasando de la ley a la gracia.
Y tenemos que entender eso. Tenemos que hacer un par en nuestras vidas y hacer una división. Y pedirle al Espíritu Santo que nos convenza de la verdad. Miren lo que dice finalmente el libro de Efesios. Leamos Efesios. Este capítulo 1 está hablando de la verdadera bendición. ¿Que es quién? El Espíritu Santo. Léalo en la casa completo. Y dice que todo aquel que escucha la palabra y cree en ella, e inmediatamente es embestido del poder de lo alto, porque el Espíritu Santo viene ¿a qué? A morar en esta persona. Y el Espíritu Santo es el sello que Dios pone en Diana. Cuando venga el Señor nuevamente, va a ver ese sello en Diana y va a decir, ¿sabe qué? Tú eres lo que yo compré. Por ti derramé mi sangre. Eso es lo que dice el escrito. Es la garantía de la posesión que Jesús compró con su sangre en la cruz. Y todo aquel de ustedes que ha creído de verdad en su corazón, tiene ese sello. ¿Me hago entender? Como quien tiene unas ovejas o unas vacas y se le pierde una. Y usted va y la busca y la encuentra y dice, esa es mía. ¿Por qué? Porque ese sello da garantía de que me pertenece. Pues así el Señor sale a buscar esa oveja perdida. ¿Sí me hago entender? Y dice el texto en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué es la palabra de verdad? Dice ahí, el evangelio de nuestra salvación. Efesios 1:13. ¿Qué tenemos que haber escuchado? El evangelio de nuestra salvación. Mire, yo voy a ser insistente en esto del evangelio. El evangelio, dice el libro de 1 Corintios capítulo 5, que es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, punto. Y al tercer día, dice las Escrituras, resucitó. Entonces el evangelio consta de dos partes. Lo hablamos la semana pasada, lo vamos a hablar hoy y lo hablaremos por siempre, porque todos los domingos nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino de los cielos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí Él está diciendo, consumado es. ¿En qué parte del evangelio estamos? Pues en la mitad. La historia del hombre se ha partido por un hombre que nació en el pueblo más humilde, de la familia más humilde. Y es el antes y el después. Antes de Cristo, después de Cristo. Como dicen por ahí, duélale a quien le duela. No cree en Dios, lo siento mucho. Pero el año que usted está marcando hoy, hace 2025 años, nació un hombre humilde en un pesebre. Y este hombre partió la historia de la humanidad en dos. Vuelvo y lo digo, duélale a quien le duela. Y dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué nos salva? El evangelio. Y habiendo creído en él, evangelio, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa que se le hizo a Abraham. Después hablamos de eso. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ahí lo dice, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que el Señor venga por su iglesia. ¿Usted creyó? ¿Usted está sellado? Usted se va. Garantía, el Espíritu Santo. Para de contar. Si usted entiende eso, salvación y vida eterna. ¿Por qué tengo que tocar este tema nuevamente? Porque es que si nosotros leemos el versículo 10 de ese mismo texto,
El apóstol nos está diciendo qué es lo que está sucediendo en el momento en que Cristo dice consumado es. ¿Se acuerdan que el Señor les dice, me voy y os dejaré solos? Pero no los dejaré huérfanos, porque les enviaré ¿qué? Otro como yo, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí es así? Entonces, Él muere en la cruz. Él ya ha hecho la oración que tenía que hacer en Juan 17, busquémoslo rápidamente. Juan 17, 3, creo que, no, Juan 17, 5. Dice así. ¿Qué dice en esta oración? ¿Por quién está orando el Señor? Pues está orando por sus 11. ¿Por qué 11? Porque Él lo menciona ahí. No es que Judas se arrepintió, sí, pero no se salvó. Quizá no de la forma en que tenía que hacerlo, no sabemos. Dice Juan 17, 6. Ah, no, desde el 4, dice, mire, el Señor está clamando al Padre. Esta es la oración maravillosa que el Señor hace por ustedes. Primero por sus discípulos, luego por todos los que hemos creído. Dice así. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué quiere decir? Te he dado a conocer. He acabado ¿qué? La obra que me diste que hiciese. ¿Entiende? Consumado es. Todo ya ha sido terminado. Y dice el Señor, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entiende que Él está en el Padre. No toma en cuenta de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estoy leyendo, referenciando un pasaje de la Biblia. Y dice que Él se despojó a sí mismo de ser igual a Dios y tomó forma de, dice una versión, de siervo, otra versión dice de hombre y otra versión dice de esclavo, y vino a este universo a morir en la cruz por todos nosotros. Y todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor va a ser salvo. Y muere en la cruz y ahora vuelvo, dice así, ahora vuelvo al Padre. Salí del Padre, dice Juan, y vuelvo ¿a quién? Al Padre. Y en este momento dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Pero qué nos has dejado, Señor? Tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la promesa. Pues hermanos, ese es el Evangelio. Eso no es tan raro. No es. El hombre, el ser humano, se ha encargado de poner cargas y cargas y cargas y cargas. Y le dice el Señor a los judíos, a los fariseos y a los saduceos: ustedes ni siquiera entran ni dejan entrar porque han puesto cargas tan grandes que ni ustedes mismos las pueden cargar. ¿Y qué eran estas cargas? Pues aparte de la ley habían escrito leyes y decretos, como hoy en día. Un ejemplo: lo para un agente de tránsito a usted por llantas lisas y usted va y le mira la moto y tiene las llantas lisas. ¿Sí me hago entender? ¿Sucede? Claro que sucede. Lo multan por un cinturón y mire las patrullas. ¿Cuándo un policía se pone el cinturón? Nunca. ¿Por qué? Porque han puesto leyes que ni ellos mismos cumplen. Y esta era la situación de los fariseos y de los saduceos.
Eran los policías que estaban cuidando que todo el mundo cumpliera la ley, pero ellos no la cumplían. ¿Sí me hago entender? Y el Señor se los dice. Ustedes lindos por fuera, vestidos bonitos, pero por dentro están como podridos. ¿Y saben qué? Humanamente eran buenos. Diezmaban la menta, el eneldo, la ruda. Ay, mire, las rudas son unas pepitas así. Imagínense usted contarlas para llevar. Ayudaban a las viudas, recogían plata, le daban a los otros. Y decían, si el Señor va a venir por nosotros porque nosotros somos lindos. Ja, 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 ja. ¿Qué dice el Señor? Los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Y sabe qué? Yo me pongo a pensar. Nosotros todavía hoy estamos, perdón que lo diga, y me incluyo, todos nos equivocamos. La iglesia del Señor, esta iglesia y toda la iglesia del Señor está siendo administrada por hombres pecadores. Todos nosotros, por cuanto todos pecaron. Y ojo, mire lo que vamos a hablar. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ojo, y póngame mucha atención, porque ahí es donde empezamos a tener confusión y a mezclar una cosa con la otra. Dice aquí, que no me vaya sin aclarar esto, versículo 10 del capítulo 1 de Efesios. Bueno, leamos desde el 9. Es que me dan ganas de leerlo todo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? Del Señor Jesucristo. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, mire lo que el Señor Jesucristo va a hacer y está haciendo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir dispensación? La palabra dispensación, mire, yo inclusive, para no alterar la palabra, me propuse buscarla en todas partes. Y los diccionarios dan respuestas diferentes. Pero la que más me llama la atención es dispensar, y ponen un ejemplo ahí. El diccionario de la Real Academia pone un ejemplo. Dispensar es como en una droguería. Cuando usted llega a pedir un medicamento, ¿qué sucede? Están ordenadas, están dispensadas, están puestas en un orden. Cosa que cuando ¿cómo se dice? ¿Droguero? No. El farmacéutico le pides acetaminofén, él de una vez va y... Imagínense todos los medicamentos que pueden tener. Si los tuvieran ahí revueltos, ¿qué pasaría? ¡Ay! Nos amanece. ¿Saben qué? Así nos están enseñando la palabra del Señor. Entonces, usted llega a conocer la palabra y están todos los versículos aquí. Búsqueme uno y entendámoslo. Complicado. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios, por eso ha hablado de muchas maneras, en diferentes formas, en los diferentes tiempos, para que ni usted ni yo nos equivoquemos. Amén. Les voy a dar un ejemplo. Antes, no se me asuste, ni se vaya a ir de la iglesia. Antes de Adán, ¿habían hombres? La Biblia dice que sí. No le voy a mostrar los versículos. ¿Quiere saber? Quédese, vaya a la clase. Dice que hay un primer Adán, que es ¿qué? Terrenal,
y hay un postrer Adán que es celestial. Génesis capítulo 1 dice que Dios puso varón y hembra, los creó y los bendijo Dios y les dio un mandamiento: tengan relaciones sexuales y llenen la tierra, dice la versión. No les estoy hablando carreta, les dio un mandamiento: fructifiquen, sojuzgad la tierra y llénenla. Y usted abre Génesis 2 y se encuentra con que tomó a un hombre del polvo de la tierra y le sacó la costilla y hizo una mujer. Entonces dice usted, güey, mi chica, ¿y aquí qué pasó? Si ya había hecho un hombre y una mujer, porque en Génesis 2 aparece un hombre y de la costilla de Adán sacó el hombre a la mujer y le dio vida, ¿cierto? Entonces ya quedamos mal. Y nos enseñaron que solo estaba Adán y Eva y tuvieron 2 hijos y el uno mata al otro. ¿Y de dónde viene la descendencia? No, entonces fue que Eva se acostó con su hijo y entonces, mire, doctrinas así. De cada texto podemos sacar una doctrina, fundar una iglesia. ¿Y sabe qué? Ciegos, guías de ciegos. ¿No es así, Sandra? ¿No es así, Diana? Miren, a mí también me pasó. Yo duré muchísimos años ciego, caminando detrás de ciegos. Porque no entendía que la suma de tu palabra es la verdad. Aún los teólogos se equivocan. Porque los teólogos están tratando de tener una relación con Dios o buscando a Dios desde la perspectiva humana. Cuando estudiamos el seminario 5 años con mi esposa, jamás leímos un libro de la Biblia completo. Hablábamos de lo que pensaron los teólogos del siglo XV, los teólogos del siglo XVIII, qué dijo Platón, qué dijo el uno y qué dijo el otro. Pero nunca consultamos qué dice la palabra del Señor. Y la teología es esa. La palabra teología, me adelanto a la clase, quiere decir teos, Dios, logos, conocimiento. Teología, conocimiento de Dios. ¿Qué hacen los teólogos? Buscando conocer a Dios sin tener en cuenta las sagradas escrituras. ¿Quién le puede revelar a usted la verdad? Solamente el Espíritu Santo de la promesa. Pero usted tiene que escudriñar las escrituras. Es que a mí me parece. No, hombre, lo que a usted le parezca me resbala. Porque el Señor fue tentado y dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso lo que se predica en este lugar, escrito está. Si usted quiere pelear conmigo, no, mire, peleé con ella. Lo siento. Tarea número 1, el que se desvíe de la verdad, ¿se hace qué? Maldito. Tarea número 2, la suma de tu palabra es la verdad. Hasta ahí estamos bien. Entonces aquí hay una palabra que se llama dispensación. Y yo les estaba diciendo a ustedes, quizá, bueno, no voy a terminar esta prédica hoy, porque ya he entendido que no puedo. Y eventualmente esta predicación consta de 2 partes. Antes de Cristo y después de Cristo. Porque, ¿qué significa la palabra dispensación? Ya les dije. Está hablando de los tiempos. El Señor Jesucristo les dice a los discípulos, es que ustedes no entienden los tiempos ni las sazones. Y todos se quedan, pues claro, no entienden. Pero si nosotros vamos y buscamos y escudriñamos, ¿qué significa sazón? Pues cuando a usted le hablan de sazón, usted va a pensar, ya se imagina una carne en bistec o lo que sea, ¿no? ¿Cierto? Porque eso es lo que pensamos. ¿Sí? Hay otra palabra que también nosotros manejamos mal y es conocer. Conocer es intimidad con Dios. ¿Sí? Pero nosotros conocer es algo
lo identifico. Bueno, después. Entonces aquí esta palabra dispensación está hablando de los tiempos. Primer tiempo, antes de Adán habían hombres. Dice la escritura que sí. Entonces había una dispensación desde antes hasta el tiempo de Adán. Ahí hubo un cambio. Hubo otra dispensación desde Adán hasta Noé. Ahí hubo ¿qué? Otro cambio. Otra dispensación desde Noé hasta Abraham. Ahí hubo ¿qué? Otro cambio. Otra dispensación de la que vamos a hablar desde Moisés hasta ¿cuándo? Hasta consumado es. Y en ese momento en que dice consumado es, inicia otro tiempo. El tiempo de la gracia. Desde Jesucristo hasta que Él regrese. ¿Sí me hago entender? Nosotros estamos en esa dispensación, en ese tiempo. Estamos, la Biblia habla de este mismo tiempo como el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo en que predomina ¿qué? La fe en Jesucristo. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor será salvo. No importa cuántas maldades usted y yo hayamos cometido. Si usted piensa en los pecados más terribles que usted ha cometido en su vida. Luego piensa en el hombre más malvado que usted haya conocido. Malo. Pero si esa persona le entrega su vida al Señor, ¿qué hace el Señor? ¿Sabe qué? Ni yo te condeno. ¿Entiende qué es la gracia? La gracia es que Él pagó por usted y pagó por mí. ¿Por qué? Porque la dispensación pasada, en la ley de Moisés, dice que nadie podía cumplir la ley. Nunca, jamás, nadie cumplió la ley. Y dice la escritura que si de la ley uno incumplía un solo mandamiento, se hacía transgresor de todos. Santiago, por favor, eso tenemos que leerlo. Es que es muy importante. Santiago, ya me perdió Santiago. Santiago capítulo 2. Versículo 10. Por favor. ¿Ya lo tiene? Dice ahí: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuánto? En un punto, ¿se hace culpable de qué? De todos. Entonces, yo no hurté, yo no maldije, yo no me acosté con mi sierva, yo no me robé un buey, pero dije mentiras. ¿Me hago transgresor de? Pregunto, en esas condiciones, ¿quién puede? ¿Quién puede? Levante la mano, dígame a alguien aquí presente. Yo puedo cumplir la ley. Jamás, dice la escritura, nadie pudo cumplir la ley. ¿Por qué Dios manda la ley? Dice, a causa de las transgresiones del hombre. El hombre era malvado, es malvado y será malvado. Siempre. ¿No dijo Dios? Me arrepiento de haber creado al hombre y lo voy a raer de la faz de la tierra. Pero ¿saben qué? Todavía y siempre han existido hombres buenos. Y mira a Noé y dice, perfecto en todos sus caminos. Y dijo Dios, no,
por ese uno, no los voy a destruir. Y destruiré a Sodoma y a Gomorra. Pero estaba Lot, que tenía buen corazón y amaba a Dios. Y le dijo, ¿sabe qué? Sal con tu familia, pero no miren hacia atrás. Y solamente Lot sobrevivió. ¿Sí? ¿No fue así? Y a otro era tan bueno que se lo llevó. ¿Cómo es que se llama? Se me olvida el nombre. A Enoc. Fíjese, hay gente buena sobre la tierra también. Y ese bueno, ese uno, ese dos, o esos tres, o esos pocos, son de agrado ante los ojos de Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Que Él halle gracia en nosotros. ¿Sí se puede? Sí se puede, porque el Señor lo dice en su palabra. Sed perfectos como yo soy perfecto. ¿Qué es la perfección? Nos preguntamos, ¿sabes? Apartado, en una esquina. No miro a nadie. No. El Señor lo explica en su palabra. El que es perfecto es el que no tiene otros dioses aparte de Él. Esa es la perfección. ¿Qué dice de Noé? Oigan lo que está escrito. No lo busco, pero búsquelo en su casa. Génesis 6, 8 creo. Noé era perfecto en todas sus generaciones. ¿Qué quiere decir? Que Noé nunca se fue tras otros dioses. Es que Él lo que quiere es eso, que le rindamos culto a Él. Por eso Moisés sacó el pueblo de Egipto y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que me rindan culto a mí. Fíjense. Entonces ahora estamos pasando de una dispensación, que es la ley, a la dispensación de la gracia. Y todos aquellos que estaban condenados por la ley, que eran todos, Dios dice en su majestuosidad, ¿cómo hago para salvar a estos duros de cerviz, no? Duros, así los llama el Señor. Y dice, voy a enviar a mi hijo, porque ellos no pudieron. Y voy a enviar la gracia para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tengan vida eterna. Y eso es lo que está sucediendo. Él ya vino y ya pagó. ¿Y qué pasa con la maldición de la ley? Vuelvo y lo leo. Vamos a Gálatas, capítulo 3, sencillo. Gálatas 3, 6. Estamos en la cruz. Estamos en la cruz. Último suspiro, últimas palabras de Jesús. ¿Qué se está consumando en la cruz? Gálatas, leamos desde el 10, 3, 10. Ponga mucha atención, si es necesario lo leemos en otra versión para que lo tengamos claro. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, justos ni aún uno, dice el libro de Romanos. Todos se desviaron. Con su garganta hablan ¿qué? Mentira. Dice ahí el texto, Gálatas 3, 10. Por favor, ponga mucha atención. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿cómo? Bajo maldición. Hermanita, hermanito. Pecado. 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 Entonces todos aquí seríamos ¿qué? Malditos. Ninguno tendríamos derecho a acercarnos a Dios.
Porque levante la mano el que no ha pecado. Más bien levante la mano el que ha pecado. Mire, ninguno seríamos dignos de acercarnos al trono de la gracia. Ahí vamos nosotros hoy. Porque la ley, ¿qué hace? Condena. La ley señala. ¿Y saben quién es el jugador número 1 de la ley? Satanás. ¿Sí me hago entender? Él es el que te señala, el que te acusa, el acusador. ¿Qué pasa entonces cuando Satanás está señalando a toda la humanidad? Maldito, 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 pecador, maldito. Mire lo que pasa. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel, y vuelve y dice lo que está diciendo Santiago, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tenían que cumplir toda la ley, sigamos. Y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. ¿Quién se puede justificar por la ley para con Dios? Dice que ninguno. Es evidente porque dice, el justo por la fe vivirá. Pasamos de la ley a la gracia. La gracia es de fe. Entiende que si usted está por la ley, el Espíritu Santo no obra. Usted tiene que pasar y tomar la gracia, el regalo inmerecido que Dios da, y por fe usted recibe ¿qué? El don del Espíritu Santo. 12. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Este es el versículo clave. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, y se hizo por nosotros maldito, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Entiende que el maldito era usted, era yo, éramos todos? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, lo voy a leer rápido. Romanos 3, ya le doy el versículo. 10, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Lo tienen? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de ¿qué? Maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿quién puede? ¿Quién puede? Pero mire lo que dice más adelante, es que ahí, hasta ahí leemos. Dice, versículo 19, anótelo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiere usted estar bajo la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice 20, por favor. Este versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él.
Ay, yo te traigo, Señor, un cordero, le voy a cortar el pescuezo, voy a derramar su sangre, yo hice esto, yo hice lo otro y yo tengo cómo resarcir mi pecado. Entonces, ¿qué hacían estos judíos? Como sabían que podían resarcir su pecado con obras físicas, entonces ya ellos decían, no, pues yo hago este negocito y mañana voy, llevo un buey y se lo rindo en el culto al Señor. Y derramo su sangre. ¿Saben qué era eso? El que peca y reza, empata. Malditos, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso cuando el Señor llega y ve las mesas de los cambistas, empieza a voltear las mesas. ¿Y qué? Ustedes, mi casa es casa de oración. ¿Por qué se embejucó el Señor? ¿Por qué se puso de esa forma? Porque se volvió un negocio. Y ya no llevaban el cordero para ofrecerlo como es, sino llevaban el dinero y ya había ya quien les vendiera el cordero. Entonces llegaban tarde y ya el que quedaba era el tuerto, o el que estaba rayado, o el que tenía sed, o el que estaba enfermo. Y eso era lo que le ofrecían al Señor. ¿Me hago entender? Ya nosotros por la ley, a veces me encuentro con personas creyentes que están bajo la ley. No es que tenemos que estar por la ley, porque tenemos que seguir la ley. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? El evangelio de obras muertas. ¿Refiriéndose a qué? A la ley. Obras muertas. Dijimos la semana pasada lo que dice Isaías. Todas sus obras son como trapos de inmundicia. Al Señor no le agradan. Señor, yo te traigo esto. ¿De qué estás hablando? No me gusta, no me agrada. El Señor dice, quiero obediencia. Obediencia quiero, mas no ¿qué? Sacrificio. Porque si yo sacrifico físicamente mi cuerpo, mi carne, mis cosas materiales, le estoy diciendo al Señor Jesucristo, Señor, tu muerte en la cruz, tu sangre derramada no fue suficiente para pagar por mis pecados. Entonces te traigo este poquitín. ¿Sabe qué? Miserable de mí, porque estoy por la ley. La gracia y la verdad, voy a tener que parar ahí, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y hay una diferencia muy grande entre el antes de Cristo y el después de Cristo. Por la carne, en la ley, obras de la carne. Listo. Y ellos pensaban que con eso se salvaban. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que ninguno fue salvo en la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Qué es la gracia y la verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La semana entrante vamos a hablar de lo que sigue. Estábamos en el tiempo de la ley, ahora vamos a entrar al tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley eran las obras de la carne, en el tiempo de la gracia es la obra del Espíritu Santo. El Señor regresa al Padre, pero no nos ha dejado solos, nos dejó su Espíritu Santo. Póngase.